Buenas tardes desde España, buenos días a todos los compañeros latinoamericanos. Damos comienzo a la tercera webinar en este ciclo de webinars de estado de arte en los tópicos de rehabilitación. Esta vez el tema es rehabilitación y dolor. Espero que les gusten las charlas. Voy a presentar al primer ponente, que es el doctor Joan Miguens Vázquez, jefe del Servicio de Rehabilitación del área de Orense, Verín y Barco de Valdeorras, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña, miembro del Grupo de Trabajo de Rehabilitación Intervencionista, miembro del Grupo de Trabajo de Dolor Musculoesquelético en la Sociedad Española de Dolor, en la SED, y actual vicepresidente de la SERMEF. Cientos de publicaciones avalan su currículum como médico, investigador y docente. Doctor Míguez, toda suya la primera presentación. Muchísimas gracias, Laura. Muy amable tu presentación. Es para mí un placer compartir esta tarde, esta mañana, en el caso de los compañeros de Latinoamérica, con todos ustedes. Y me voy a centrar en hablar de un aspecto que es a lo mejor inicialmente alejado de las técnicas que habitualmente empleamos en nuestra especialidad, en nuestro quehacer diario, pero que es un punto fundamental. En la última publicación, en la última actualización que hicieron las guías NICE en abril de este mismo año 2021, hacen referencia a que la base del tratamiento del dolor es el ejercicio físico. Pero también es cierto que es sumamente difícil conseguir adherencia cuando una persona tiene dolor. De hecho, tener un dolor severo, tener un EVA mayor de 6, constituye una contraindicación formal para la práctica de ejercicio terapéutico. El ejercicio puede facilitarse si hacemos una actuación precoz y el dolor puede complicarse mucho si no hacemos una actuación precoz que espero que al finalizar esta charla entendamos todos que es una actuación que debe ser de obligado cumplimiento. Empezaré por intentar decir que el dolor es algo bueno y es difícil de entender que algo que genera una percepción tan sumamente desagradable a nuestros pacientes podamos hacerles entender que eso es algo favorable para ellos. Porque de hecho el dolor en sí, el sistema de dolor es algo tan complejo y tan importante que debe ser concebido como algo que forma parte del sistema de protección que tiene el individuo frente a múltiples agresiones, frente a múltiples interacciones. Y todo esto hace que sea realmente muy complejo. Además, forma parte de lo que es la percepción sensitiva de cada uno de nuestros pacientes y se le añade una cualidad afectiva que es lo que realmente dificulta su abordaje. Podemos pensar que el dolor en sí mismo es algo aprendido, pero realmente a día de hoy se sabe que tiene un componente genético, no solamente en lo que sería la propia estructura de las vías dolorosas, sino también en que ya hay cierto componente de aprendizaje que ya va incorporado en nuestros genes. Probablemente el ejemplo más claro es que todos los animales huyen del fuego aunque nunca hayan tenido una experiencia negativa con respecto a enfrentarse a él. Si nos planteamos qué ocurre cuando el sistema de dolor hace frente a una agresión, poniendo un ejemplo como pueda ser este, ¿no? Nos acercamos de una forma totalmente desprevenida a una fuente de calor, notamos que se quema una parte de nuestro organismo. En ese momento lo primero que ocurre es un reflejo de retirada, hay una respuesta motora inmediata que aleja la parte del organismo de la fuente que ha generado una agresión. A continuación percibimos ese dolor. Nuestra atención se centra tanto en la lesión que hemos recibido como en la fuente que lo ha generado. Percibimos además que es algo desagradable, se le da una calidad afectiva que hace que percibamos que ese estímulo es algo absolutamente... Nuestro cerebro lo que hace es unificar esa percepción desagradable, identificar el resultado que tiene la agresión recibida y el elemento, la fuente que ha generado esa lesión. Y este último paso es fundamental porque lo que nos permite es tener un aprendizaje para que en el futuro podamos evitar ese elemento, esa fuente que nos ha generado una agresión y de esta forma preservar nuestro organismo. De forma que el dolor tiene una respuesta inmediata, evitadora, alejándonos de la fuente que nos genera la agresión y una actuación diferida en el tiempo de aprendizaje para evitarla en un futuro. Esto hace que su procesamiento en el sistema nervioso central sea sumamente complejo. Gracias a estudios de resonancia magnética funcional se ha podido comprobar que tenemos diferentes zonas de nuestros hemisferios especializadas
en diferentes puntos de actuación de este sistema de dolor. De forma que tenemos una primera matriz que se encarga de la sensación, de la percepción y localización del dolor, y de evocar esa primera respuesta refleja, intentando alejarnos de esa fuente de calor o esa fuente de agresión del organismo. Una segunda matriz que está encargada de darle una cualidad emocional, esa experiencia afectiva desagradable, para que identifiquemos esa agresión como algo sumamente desfavorable. Y una tercera matriz neuronal que se encarga de aspectos cognitivos. Le da un sentido especial a esa transmisión del dolor en el sentido de generar un aprendizaje para una futura habitación y proteger a nuestro organismo. A la izquierda la imagen tiene la parte predominante de cada una de las matrices en las áreas cerebrales correspondientes, de forma que, como ven, es un procesamiento sumamente complejo, pues que interviene gran parte de nuestro sistema nervioso central. Además, a todo esto hay que añadir, pues, como puedan ser el entorno sociocultural, pues estoy pensando pues, en aquellas conductas aprendidas o en aquellas influencias que puedan tener pues, aspectos religiosos u otro tipo de aspectos culturales que nos rodean. Y tiene también, por supuesto, un componente psicológico importante, porque cada uno percibe evidentemente el dolor de una manera distinta. Hay un aforismo que dice que el dolor ajeno es exagerado y el dolor propio es un dolor insoportable. Y eso es debido a que cada uno de nosotros percibimos el dolor de una forma individual y totalmente subjetiva. Todo esto se complica aún más porque el sistema nervioso encargado de transmitir el dolor por sí mismo puede cambiar su forma de actuación y resultando un dolor, una transmisión del dolor con menos provocación. Es decir, el propio sistema está preparado para funcionar de una forma optimizada con menor provocación. Y esto es la raíz del problema. ¿Qué está pasando? Pues podemos pensar que han cambiado las perspectivas, ha habido una evolución. ¿Qué está ocurriendo? Pues realmente lo que está pasando es que sabemos poco del dolor, pero sabemos un poco más que hace unos años. Y en la búsqueda de origen del dolor, pues hemos descubierto que intervienen múltiples receptores en nuestro sistema nervioso. Algunos receptores pues, pueden ser bloqueados específicamente por antiinflamatorios no esteroideos, otros responden a anestésicos locales, otros responden a gabapentina, otros responden a la capsaicina. En fin, y muchos de ellos están quizás más especializados en lo que es la detección y transmisión del dolor nociceptivo y otros muchos están también especializados en la transmisión del dolor neuropático. Todo esto a lo que hay que añadir que también tenemos un avance en conocimientos de otros procesos. Hace aproximadamente unos 20 años la artrosis era considerada una enfermedad estrictamente degenerativa que no tenía ningún componente inflamatorio. A día de hoy todos sabemos que la artrosis tiene un componente inflamatorio importante y esto es importante también añadir que también tiene un componente neuropático. Este fue un estudio que se realizó en el año 2015. En aquel momento apenas había media docena de artículos que analizasen el dolor neuropático en la artrosis de rodilla y en los resultados de este estudio 1 de cada 3 tenían dolor neuropático y además esta línea de investigación generó pues, respuestas en otros sentidos, ¿no? Se descubrió que hay un 30% de los pacientes que tienen artrosis también tienen síntomas de sensibilización central y un 45%, 1 de cada 2 de los pacientes que tienen artrosis de rodilla presentan sensibilización central. Además, se sabe también que ese proceso inflamatorio que inicialmente se desconocía y que ya sabemos desde hace varias décadas, pues también interviene de forma activa en el fenómeno de sensibilización central. ¿Y qué es entonces la sensibilización central? ¿Es que falla el sistema? ¿Qué ha ocurrido para que pasemos de un dolor nociceptivo ante una lesión de escasa entidad para que generemos un estado de dolor tan difícil de abordar? Pues quizás la respuesta esté en el propio procesamiento que tiene el sistema de dolor y en los mecanismos de control que tiene. Si hacemos un repaso sencillo de lo que sería la transmisión del dolor, tendríamos un estímulo nociceptivo que en la superficie cutánea genera un arco reflejo, una aferencia motora que sería la responsable de alejar la parte del organismo que ha sido agredida de la fuente agresora. A continuación, en ese mismo segmento de la médula espinal, pero en este caso en el alta posterior, se genera una transmisión de información
que actúa de una forma sumatoria, de forma que todas las aferencias que son recibidas, tanto excitatorias como inhibitorias, si superan un determinado umbral, se transmiten, y si no, no. Cuando esto ocurre, se genera una transmisión hacia las vías superiores del sistema nervioso central, haciendo una estación en las estructuras límbicas, que es lo que le da el componente emocional, y finalmente, tanto en la corteza somestésica como en otras zonas del cerebro, del sistema nervioso central, de los hemisferios, donde se daría la función cognitiva para aprender de cara al futuro. Todo esto sería un funcionamiento normal, pero ¿qué ocurre en ocasiones aquí a nivel periférico, donde el estímulo nociceptivo inicia el camino de transmisión del dolor? Pues ocurre en muchas ocasiones una sopla inflamatoria que pierde su control. Cuando tenemos una agresión nociceptiva a nivel periférico, sucede una primera transmisión del dolor, que es lo que se llama el primer dolor o el dolor agudo localizado, que es transmitido por las fibras A delta, que son unas fibras de velocidad de conducción alta que generan una transmisión muy rápida y muy precisa de la localización y la severidad de ese dolor. Pero en esa misma localización también están las fibras C, que son las responsables del segundo dolor, del dolor crónico, que es apagado, difuso, tiene ya características de tipo quemante, puede tener características neuropáticas, y que además es una fibra especializada en transmisión más lenta y una transmisión menos precisa. Ambas fibras conviven en esa zona en la que se liberan numerosos neurotransmisores, en las que hay componente inflamatorio, en el que hay componente de dolor y en el que pueden, tienen cabida los antiinflamatorios no esteroideos para controlar tanto el componente inflamatorio como para controlar el dolor, los anestésicos locales, etcétera, etcétera. En este contexto, conviene diferenciar que ambas fibras, aunque están ubicadas en la proximidad, pues están especializadas en dos momentos distintos. Sin embargo, sí que puede existir una coactivación de ellas ya desde un principio, aunque, insisto, en el primer momento el dolor agudo tiene, digamos, una cierta prioridad en su transmisión, pero el dolor lento crónico, que luego cobrará protagonismo, también puede acontecer desde los inicios. Esa sopa inflamatoria no es que esté descontrolada, existe una cierta modulación, un cierto control de ese fenómeno inflamatorio en el que se reclutan macrófagos, en el que aparecen células y diferentes neurotransmisores, en el que se genera un componente edematoso, en el que se genera una respuesta nerviosa importante, y hay elementos que favorecen la activación de la transmisión y elementos que favorecen que se module de alguna manera. De modo que en todos estos neurotransmisores en el que tenemos serotonina, tenemos lugares para los inhibidores de la ciclooxigenasa 1 y 2, tenemos lugares para actuación de los receptores de capsaicina, tenemos también lugares, canales de sodio, potasio y de calcio en los que pueden actuar los anestésicos locales. Todo eso, si lo trasladamos a un ejemplo concreto, como pueda ser el caso de los receptores de potencial de acción transitorio vaniloides tipo 1, que son los especializados en la transmisión de los efectos derivados de la capsaicina, nos encontramos con una respuesta paradójica. Son unos receptores que estarían especializados en fomentar la transmisión. Cuando estimulo este receptor de esta neurona de fibra C de conducción lenta, se libera sustancia P y eso genera una transmisión de dolor. ¿Qué ocurre cuando administramos capsaicina en unas cantidades concretas de una forma continuada, en una pauta posológica concreta? Que lo que hacemos es que la sustancia P se libere de forma masiva y esta neurona se quede sin reservas de sustancia P y por tanto deje de poder transmitir el dolor que anteriormente transmitía por disponer de sustancia P. Esta deplección de las reservas de sustancia P es lo que hace que esa modulación que era desfavorable para nosotros se pueda volver a nuestro favor en el control del dolor utilizando todos estos componentes preparados tópicos que llevan capsaicina. A modo de resumen, podríamos utilizar este símil. Tenemos un sistema de sopa inflamatoria en el que solamente tenemos un elemento que actúa de freno, que son los canales de potasio. Tenemos
una serie de elementos que actúan de aceleradores que podemos controlar con anestésicos locales, por ejemplo, y tenemos una parte mucho más importante quizás que son los moduladores que actúan a modo de embrague en este motor que es el sistema de transmisión del dolor, sobre el que también podemos actuar, de forma que de forma global nos interesaría parar la aceleración, potenciar el freno e intentar la modulación. Quizás lo más difícil sea actuar sobre el embrague, es actuar sobre la modulación, y eso es lo que podría ser la diana o el futuro de la investigación del dolor por sensibilización. La sensibilización periférica, de una forma muy resumida, tendríamos una noxa, un estímulo nociceptivo que genera una respuesta local. Se genera pues, el reclutamiento de macrófagos, se genera la estimulación de diferentes receptores en la terminal neuronal. Esta sopa inflamatoria, los mastocitos que generan componente hematoso, los neurotransmisores lo que generan es una activación de otros nociceptores silentes que no estaban activados. De esta manera se produce una mayor liberación de mediadores inflamatorios que activan otras neuronas que también estaban silentes y sensibilizan otra vez, reforzando este reclutamiento de nociceptores que no estaban activados, de forma que se genera un ambiente de amplificación, una respuesta sumamente potente que genera la partida de una respuesta tremendamente potente, continuada, hacia el sistema nervioso central. De forma que la sensibilización periférica, que de forma muy resumida es esto que tenemos en esta imagen, genera una respuesta amplificada hacia el sistema nervioso central, incrementando la señal dolorosa en las vías ascendentes. ¿Qué ocurre cuando ese estímulo vehiculado por las fibras A delta y por las fibras C llegan al asta posterior de la médula espinal? Lo comentábamos al principio, ¿no? Hay un mecanismo ahí de sumatorio de elementos excitatorios en elementos inhibitorios, y solamente cuando se supera un determinado umbral se produce la transmisión hacia el sistema nervioso central. Este sistema tiene algunos elementos de control que modulan esta transmisión, fundamentalmente el sistema inhibitorio descendente, que es sumamente sensible a la actuación de gabapentinoides, que sería otra diana terapéutica de interés y que tenemos que tener en nuestra mente a la hora de abordar el dolor. Hay un aspecto especialmente importante que es el concepto de modulación condicionada del dolor. Recordarán todos ustedes lo que es la teoría de la puerta de entrada de Melzaly-Walk, en el que se afirmaba que cuando suministramos un estímulo agradable en una localización del organismo, este estímulo puede generar una eferencia que sea favorable para modular la transmisión de un proceso doloroso en otra localización. Esto es en parte la base de la utilización de la terapia mediante TENS o en algunas otras actuaciones con estimulación cutánea que generan una modulación de la transmisión del dolor. En el caso de la modulación condicionada del dolor, existe también un estímulo que modula la transmisión de otro estímulo, pero el estímulo que generamos en este caso no es un estímulo agradable, sino un estímulo doloroso. Ese estímulo doloroso condicionante modula la transmisión del estímulo doloroso condicionado, algo que así de primera instancia resulta quizás sumamente agresivo o sumamente llamativo, pero que también empleamos de forma habitual en nuestras terapias, como veremos un poco más adelante. Este concepto de modulación condicionada al dolor nos explica algo muy importante, y es que el 94% de la población tiene una modulación condicionada a la transmisión del dolor dentro de la normalidad, pero hay un 6% que tiene una modulación condicionada al dolor reducida o fuera de la normalidad, y son este colectivo, este 6%, los que se ven afectados de numerosos procesos, como puedan ser la neuropatía periférica, fibromialgia, el síndrome del intestino irritable, migraña, cefaleas de tensión, disfunciones de la temporomandibular, procesos de artrosis, dolor muscular, cistitis, etc. Todos estos procesos son procesos de dolor crónico, de difícil tratamiento y que llevan componentes en muchas ocasiones neuropático y componentes de sensibilización central.
de forma que tenemos al menos un 6% de la población que tiene cierta predisposición genética a poder tener y desarrollar fenómenos de sensibilización periférica y de sensibilización central. Volviendo sobre lo que es la modulación condicionada del dolor y la teoría de la puerta de entrada, merece la pena destacar que utilizamos la modulación condicionada del dolor cuando utilizamos la estimulación del nervio tibial con aguja. Generamos un estímulo que es desagradable y que nos permite controlar pues, desde dolores pélvicos hasta dolores lumbares. A modo de ejemplo, para que veamos que también tiene una aplicación directa en todos estos conocimientos sobre nuestra práctica clínica habitual. La siguiente pregunta que nos tendríamos que formular es si existen fenómenos de sensibilización periférica, se genera una respuesta amplificada que va hacia el sistema nervioso central, hacia la fascia posterior de la médula. Ahí se puede producir una sensibilización central secundaria a esa sensibilización periférica. Pues la respuesta es sí, y estaríamos hablando de un concepto que se llama estado de dolor, que no es más que otra cosa que morir de éxito. Es el sumum de la eficacia, el sistema nervioso transmite el dolor de una forma tan sumamente eficaz que ni siquiera necesita que haya un estímulo para que se genere la transmisión. Y eso es en sí mismo el concepto de sensibilización central. Si lo vemos de forma resumida, tendríamos pues, una sumación temporal de estímulos, un aumento de la respuesta a esos estímulos repetitivos, una estimulación muscular fuera de las áreas inicialmente lesionadas, en este caso la rodilla, en el ejemplo que estamos siguiendo, que genera un dolor intenso. Esa presencia de hiperalgesia por aumento de la respuesta al estímulo, por aumento y reclutamiento de estímulos de receptores nociceptivos a nivel periférico, genera pues, un crecimiento en esa respuesta. Y además, como acabamos de ver, el sistema modulatorio inhibitorio descendente no es capaz de controlar esa aferencia y se descontrola y genera una mayor respuesta al dolor y una generalización del dolor. Generalización ya no solo en la transmisión, sino generalización en la percepción. Hay una serie de elementos que lo pueden explicar, quizás el más importante sea que esa aferencia desmedida que recibe el asta posterior de la médula espinal genera a su vez una reorganización de la misma debido a las alteraciones neuroquímicas y metabólicas que se producen en el intercambio de neurotransmisores en esas localizaciones, en las zonas 1 y 3 fundamentalmente del asta posterior de la médula espinal. Aquí veríamos de forma gráfica lo que ocurre, ¿no? Sensibilización periférica, una sensibilización central medular y finalmente una sensibilización central cognitiva que hace que en ausencia incluso de estímulo nociceptivo periférico este sistema se retroalimenta y genera una respuesta y transmisión del dolor de forma amplificada, mantenida y consistente a lo largo del tiempo. Esta diapositiva insistiría nuevamente en este tema. Lo que es importante destacar que esta desconexión del estímulo de dolor que genera que se transmita de forma continuada el dolor, aunque no exista un estímulo que lo genere, y esto es probablemente la raíz de la resistencia al tratamiento y de la dificultad en el abordaje de estos casos. Si hacemos una pequeña comparativa entre lo que es el fenómeno de sensibilización periférica y el fenómeno de sensibilización central, la sensibilización periférica es un aumento de la respuesta, se genera una caída en el umbral de transmisión por toda esa sopa inflamatoria de la que perdemos el control, se produce a nivel de las neuronas nociceptivas periféricas que generan una activación de otras neuronas nociceptivas que estaban silentes y se produce ante estímulos que están localizados en su campo receptorial, es decir, se producen ante estímulos generados en una localización muy precisa del organismo. Cuando ya hay fenómenos de sensibilización central, el aumento de la actividad sináptica, que está implicadas neuronas somatosensoriales tanto del asta posterior de la médula espinal como las neuronas de los hemisferios cerebrales, se genera una respuesta mantenida ante un estímulo periférico que se percibe como mantenido aunque no sea existente y que ya es independiente del campo receptorial, ya se produce de forma globalizada. Y en este contexto, ¿cuál sería la traducción para que en nuestro día a día, en nuestras consultas, podamos anticiparnos de alguna manera a los pacientes que puedan presentar fenómenos de sensibilización central?
Pues seguramente sería todo aquello que no encaje dentro de lo esperado en el contexto de ese paciente. Es decir, un paciente que nos cuente un dolor difuso que no se corresponde con ninguna distribución anatómica, con una gran intensidad, que incluso se mantiene en reposo, que es desproporcionado al daño tisular que inicialmente generó el problema, que persiste incluso en ausencia de lesión o de enfermedad, que no responde a los tratamientos previos que han sido instaurados, que genera una gran discapacidad funcional, y este es un punto importante porque parte del abordaje sería el ejercicio, como anticipaba al principio, y se ve enormemente dificultado por el impacto funcional que tiene este dolor en ausencia incluso de lesión. Y es un dolor que además excede la superficie o la localización inicial, es desproporcionado en respuesta y en localización, y es impredecible ante múltiples estímulos. De la exploración física, quizás lo más importante o los dos elementos guías sería la presencia de hiperalgesia alodinia en el sitio primario de la lesión, en ese dolor agudo inicial, pero también hay una respuesta generalizada y desproporcionada a otros estímulos, bien mecánico, presión, luz, sonido, olor, temperatura, otros estímulos que nada tienen que ver con el proceso que tiene el paciente, pero que le resultan especialmente desagradables, molestos o incluso dolorosos al paciente que ya tiene un fenómeno de sensibilización central. Y esa extensión, esa deslocalización del área dolorosa que hace que pueda existir hiperalgesia secundaria en otras localizaciones del organismo que sobrepasan, exceden en magnitud la localización inicial del dolor que generó todo el problema. De forma muy sencilla, y si lo transformamos en un algoritmo, tenemos un paciente con dolor musculoesquelético que nos parece desproporcionado. En ese caso tendríamos que preguntarnos si la distribución del dolor es difusa o es una localización precisa. En el caso de que la distribución del dolor sea difusa, ya podríamos afirmar que casi con toda probabilidad ese paciente está experimentando fenómenos de sensibilización central, pues tiene un dolor desproporcionado de localización difusa. En el caso de que tengamos un dolor desproporcionado de distribución difusa, pero que el paciente no perciba esta distribución difusa o bien sea capaz de localizar el dolor, sería conveniente pasar una herramienta, que la veremos en la siguiente diapositiva. En el caso de superar 40 puntos sobre 100, estaríamos ante un fenómeno de sensibilización central, y en el caso contrario, pues claramente sería un dolor de otras características. El CSI, esta herramienta que es quizás la más extendida para abordar el dolor por sensibilización central, es un cuestionario que puede responder el paciente de forma autocumplimentada y que tiene 5 respuestas que el paciente debe marcar y nosotros cuantificamos para, sobre 100 puntos, determinar si el paciente tiene o no tiene un dolor por sensibilización central. El CSI se complementa con una segunda parte en la que se le pregunta al paciente si también ha sido diagnosticado por un médico de alguna de las siguientes enfermedades: síndrome de piernas inquietas, fatiga crónica, fibromialgia, enfermedades de la articulación temporomandibular, migraña o cefalea tensional, síndrome del colon irritable y sensibilidad química múltiple, que puede resultar llamativo, pero existe un motivo muy importante que he destacado este autor en esta editorial de síndromes de sensibilización central hacia la estructuración de un concepto multidisciplinar, en la que nos alerta de que el dolor por sensibilización central tiene gran importancia, no solo porque condiciona la evolución del dolor, sino porque trasciende, y hay varios autores que dicen que conduce de forma imparable a una situación sindrómica con importante impacto en las expectativas de vida del paciente. De hecho, ambos textos que ven aquí son extraídos directamente de esta publicación, en la que se afirma que la adición de otros procesos que cursan con sensibilización central pueden concurrir hasta 5 enfermedades en los próximos 5 años del inicio del cuadro doloroso. Y esas 5 enfermedades que se pueden añadir podrían ser fatiga crónica, colon irritable, disfunción endocrínica múltiple, síndrome metabólico, sensibilidad química múltiple, etcétera, que son parte de las preguntas que le pasamos al paciente en el CSI. En resumen, controlar el dolor desde un principio es importante, no solo porque pueda desarrollar sensibilización central y dificultar el propio tratamiento del dolor, sino porque puede conllevar el desarrollo de un síndrome, de una entidad propia,
que incorpora otras enfermedades a su vez en un plazo breve de tiempo. En 5 años podemos añadir otros 5 diagnósticos, algunos con cierta trascendencia en el pronóstico vital y otros con mucho impacto funcional. ¿A qué debemos prestar atención? Esta tabla la elaboró la doctora Navarro, y las anteriores imágenes forman parte de una publicación conjunta que hicimos ambos, intentando generar un elemento de ayuda para la identificación y el abordaje del dolor por sensibilización central. Quizás de todas estas preguntas, lo más importante sea la intensidad, que sea un dolor presente de forma persistente, que interfiere en el descanso y en el sueño, que es claramente discordante con lo que hallamos en la exploración física y con lo que nos cuenta el paciente, esta sensibilidad a otros estímulos que esté aumentada. Y luego, pues, si utilizamos el CSI mayor de 40, si utilizamos el MPD pues, mayor de 12. ¿no? En aquellos casos en los que hay dolor en zonas alejadas de la lesión, pues es un dato de suma utilidad. Doctor Miguel, 5 minutos. Muchas gracias. ¿A qué más debemos prestar la atención? Pues permitan hacer mías las palabras de un compatriota de alguno de ustedes, del doctor Cibeira, en la que ya hace unos 20 años nos llamaba la atención de que es muy importante romper la inercia del dolor. La inercia del dolor es, la presencia del dolor genera un efecto de deseo de reposo en el paciente. Ese deseo de reposo conlleva una pérdida de funcionalidad por alteración en la elasticidad de los tejidos blandos, por atrofia muscular, por los efectos deleterios de todos conocidos del reposo, y ese reposo conlleva que haya un mayor dolor. O sea, no me muevo porque me duele, como no me muevo me va a doler más, y esa inercia la debemos de romper. Y esta inercia es mucho más difícil y mucho más compleja de romper en un paciente con un fenómeno de sensibilización central, porque parte del propio fenómeno de sensibilización conlleva un impacto funcional brutal y el paciente es sumamente reacio a hacer cualquier tipo de actividad deportiva. Me gustaría terminar con unas diapositivas. Al final de todo está el cerebro, y el cerebro de cada uno de nosotros, cuando está desarrollando un fenómeno de sensibilización central, está sobreexcitado, está recibiendo de forma continuada estímulos excitatorios, y a todos estos estímulos le da un matiz y lo colorea con una cualidad afectiva diferente en cada una de las personas que lo puedan padecer. En estas vías de transmisión es importante recordar que la noradrenalina y la serotonina tienen un papel y un punto de actuación importante, de forma que también en nuestro abordaje debemos considerar actualizar fármacos que actúen sobre estas vías. Termino hablando del dolor empático, que me permitirá hacer una pequeña reflexión sobre un aspecto cualitativo también de los fenómenos de sensibilización central. Esta es una publicación muy interesante en la que se analiza el comportamiento de las 3 matrices en función de si la persona tiene dolor y de la pareja que acompaña a esa persona que tiene dolor. Entonces se ha podido comprobar que una persona que tiene dolor, sus 3 matrices están activadas, con su localización del dolor, con su experiencia afectiva correspondiente a la matriz emocional y con la cognición correspondiente. En aquellas personas que no teniendo dolor conviven con personas que tienen dolor y desarrollan lo que se denomina dolor empático, el dolor empático tiene una activación de la matriz emocional, una pequeña activación de la matriz cognitiva, pero no tienen activación de la matriz de percepción y localización del dolor, porque realmente no existe génesis de estímulos dolorosos a nivel periférico. De forma que, para complicar todavía mucho más esto, podemos tener fenómenos de sensibilización central en ausencia de fenómenos de sensibilización periférica. Curioso, seguro. Y la última publicación de este señor, de Edwards, que destaca que no es lo mismo enfrentarse a un proceso de dolor crónico en la soledad que con un adecuado soporte sociofamiliar. De modo que es algo que también tenemos que considerar y que debe formar parte de nuestra anamnesis, el entorno inmediato que tiene el paciente. Un paciente sin familia, sin ningún tipo de soporte familiar, tiene que afrontar él solo el dolor con sus estrategias,
y ya no digo pues, en un ambiente de confinamiento como el que estamos viviendo o como el que hemos vivido, en el que sin duda alguna el impacto que tendrá el confinamiento sobre el dolor crónico va a ser muy notable. No podemos recetar amigos, no podemos prescribir cervezas con los amigos, pero sí podemos recomendarlas y tener en cuenta que la compañía es algo importante para afrontar el dolor. La obligada referencia a la doctora Navarro, que desarrolló conmigo esta herramienta de identificación de la sensibilización central. Y a modo de resumen, como ideas para llevarse para casa, es, pues no sabemos en el momento que un paciente entra en nuestra consulta con un cuadro de dolor agudo si esa persona va a desarrollar o no sensibilización central, de modo que no nos queda más remedio que hacer una analgesia correcta de forma completa, sin banalizar aunque la lesión sea pequeña. El dolor lo debemos de controlar desde el principio. Debemos de prestar atención a elementos discordantes tanto en la anamnesis como en la exploración física. La presencia de hiperalgesia olodinio en la exploración física es un signo muy sugestivo de fenómenos de sensibilización. Es muy importante mantener la actividad física en todo momento y desterrar el reposo. Tenemos que realizar un tratamiento farmacológico que intente cubrir todos los receptores, utilizando antiinflamatorios no esteroideos, capsaicina tópica, gabapentinoides. Son muy útiles los fármacos de acción dual, la duloxetina, el tramadol, el tapentadol, por su doble acción, la noradrenalina y la serotonina, además de su efecto analgésico sobre receptores MU en el caso de los opioides. Si no lo vemos claro, y en cualquier caso son de utilidad las herramientas diagnósticas, recomiendo el CSI. Y en el caso de duda de si el paciente puede o no estar desarrollando fenómenos de sensibilización central, quizás lo más responsable sería proceder como si realmente estuviera desarrollando fenómenos de sensibilización central, puesto que el no hacerlo así puede conllevar una situación muy perjudicial para el paciente. Y con esta diapositiva concluyo. Muchas gracias. Les facilito también mi correo electrónico por si alguno de ustedes quiere de forma individual trasladarme alguna cuestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan. Excelente. Vayan dejando las preguntas a las personas que están acá en el chat, las vamos a hacer al final, y las personas que estén en el Facebook también las pueden hacer ahí en el chat y las vamos a hacer al final. Si pueden poner el nombre para quién va dirigida, mejor, así la organizamos mejor al final. A continuación va a hablar el doctor Gastón Topol, es médico especialista en medicina física y rehabilitación, su especialidad la hizo en el Health South Rehabilitation Hospital de Texas, es director de Dharma, Centro de Medicina Regenerativa, es jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Provincial de Rosario, y es presidente del capítulo latinoamericano de la LAOM. Muchas gracias, Gastón, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, un placer saludarlos, agradecer a Sermef y AMLAR, y al doctor Busardo y a la doctora Longoni por la invitación. Así que es un placer estar hoy sábado con ustedes. En realidad, cuando me convoca el doctor Busardo para hablar sobre un tema, él me elige este título, que es Técnicas Intervencionistas para Regeneración y Refuncionalización de las Fascias y Nervios. Y en realidad, este es un tema que me apasiona, que he empezado a desarrollar hace ya un par de años. En realidad llevamos 21 años de experiencia en todo lo que son las terapias regenerativas, en todo lo que es el área musculoesquelética, y cuando uno se pregunta si podemos incluir a la hidrodisección dentro de las inyecciones de terapias regenerativas, la respuesta es que sí. Si nosotros nos guiamos en lo que son las inyecciones de terapias regenerativas más conocidas al día de hoy, podemos hablar de la proloterapia, el plasma rico en plaquetas y las células madres. Es en estas áreas donde tengo fundamentalmente mi experiencia desarrollándola hace ya, como mostraba en la diapositiva anterior, 21 años, pero en lo que es hidrodisección de nervios, reconocerles que hace mucho menos que lo desarrollo, aproximadamente unos 4 años, y es donde nos ha fascinado y nos ha sorprendido gratamente cómo la hidrodisección de nervios puede complementar, en algunos casos en forma primaria y en otras patologías en forma secundaria, todo lo que tiene que ver con dolor y las terapias regenerativas.
Y si vamos a lo que es la hidrodisección de nervios y buscamos en la bibliografía cómo podemos definirla, podemos encontrar en realidad distintas definiciones. Una de ellas es del doctor Cass, en el cual él la define como a la hidrodisección de nervios, a una técnica que consiste en inyectar un fluido bajo presión con el objetivo de separar los nervios del tejido conectivo que lo rodea. Y esta definición es bastante clara y explicativa, y es muy parecida a la definición del doctor Dean Reeves y del doctor Lam, en el cual define la hidrodisección de nervios como una técnica para tratar atrapamientos de nervios, que puede inyectar un anestésico local, puede inyectar solución salina o dextrosa al 5%, para separar el nervio del tejido que lo rodea, fascia u otras estructuras. Entonces, el término hidrodisección es bastante claro y es explicado en estas dos definiciones. Dentro de los beneficios mecánicos de la hidrodisección, pueden estar relacionados a la liberación de la compresión del nervio nervorum o vasa nervorum de la estructura adyacente, generalmente la fascia, y es lo que en nuestra experiencia más esté involucrado, la cual se considera que comprime o irrita a los nervios en movimiento o en reposo, ya que este tipo de dolor se puede manifestar tanto en movimiento como en reposo. La vulnerabilidad de los nervios motores y sensitivos a la compresión ya fue ampliamente demostrada por Bennett y colaboradores, en el cual él ponía ligaduras con distintas presiones alrededor del nervio ciático en ratas, en donde observaba el dolor y la disfunción que tenían estos nervios a este tipo de ligaduras. La ecografía, y acá esto es fundamental, porque cuando uno habla de terapias regenerativas, sea plasma rico en plaquetas, proloterapia o células madres, si bien nuestra recomendación es hacerlo con ecografía, se puede hacer de forma correcta sin ecografía. En este caso, la hidrodisección de nervios, no hay forma de hacer esto en forma correcta sin la ecografía. ¿Por qué? Porque justamente el fluido y la aguja tiene que ir exactamente, y lo vamos a ver en los videos al final de esta charla, para separar y liberar, disecar, los nervios de los tejidos blandos, fundamentalmente de la fascia. Entonces, ¿cuáles pueden ser las condiciones que hagan susceptible a estos nervios, y cómo podemos identificar a estos pacientes para ver si pueden ser beneficiados de esta técnica de hidrodisección? En realidad, lesiones deportivas están descritas como causas predisponentes de compresión de nervios, una abrupta elongación, por ejemplo, del nervio durante un esguince de tobillo, o un desgarro muscular, el cual excede el límite de elongación de este tejido semielástico de los componentes del nervio, puede generar una lesión en el nervio. Movimientos del nervio forzados a través de constricciones de la fascia, movimientos del nervio forzados a través de prominencias óseas, como por ejemplo un movimiento abrupto del nervio ciático popliteo externo alrededor del peroné durante un esguince de tobillo, puede dejar a este tipo de pacientes con un dolor bien de características neurales en la región del ciático popliteo externo, y puede estar la lesión en la cabeza del peroné a través del tejido conectivo que lo rodea. Dentro también de las causas que pueden predisponer a este tipo de patologías, podemos describir a los osteofitos, que alteran el curso de un nervio, sirviendo como punto de fricción. Eso se ve también muy frecuentemente en distintos tipos de artrosis de distintas articulaciones. Reducción de la flexibilidad en áreas de degeneración de tejidos blandos que alteran el movimiento libre de los nervios en una determinada área. La sensibilización de los nervios en áreas de tendinosis y ligamentosis, eso también lo vemos muy frecuentemente en pacientes que le hacemos proloterapia o plasma rico en plaquetas o células madres en distintos tendones o ligamentos, y sin embargo queda un dolor residual que cuando realizamos la ecografía vemos la resolución y la regeneración de esos tejidos, y sin embargo el paciente tiene dolor. En ese tipo de pacientes busquen
la compresión de distintos nervios que llegan al área, porque muchas veces van a encontrar un atrapamiento de la fascia sobre estos nervios. Secuelas de postfractura o cirugía, bueno, eso es muy frecuente, encontrar cicatrices que con solamente hacerle terapia neural, por ejemplo, en la cicatriz el paciente ya empieza a mejorar la sintomatología. Sensibilización central o periférica debido a dolor no controlado, lesión por elongación de los nervios durante una cirugía, contusión directa de un nervio en un traumatismo con edema del nervio, cambios en la marcha resultando en irritación del nervio por sobreuso o mal uso de una extremidad. Y en realidad este trabajo que yo les puse acá abajo del Dr. Lam y del Dr. Dean Reeves, que tiene acceso en forma gratuita a través de PubMed, es realmente un resumen maravilloso de todo lo que tiene que ver con la hidrodisección de nervios y con cómo identificarlos y cómo tratarlos. Así que les recomiendo el trabajo que está ahí abajo para que puedan sacar gran parte de la literatura que nos enseña cómo tratar este tipo de patologías. Obviamente, lo que decíamos anteriormente, la fibrosis alrededor de una cirugía o fractura que altera el curso del nervio es una causa frecuente de compresión del nervio y generar dolor en nuestros pacientes. Sin duda, el dolor miofacial, el síndrome de dolor miofacial, predispone a la mayoría de los pacientes, por sobre todas las cosas cuando es crónico, a adherencias de la fascia que se pueden observar realmente muy, pero muy bien en ecografía. De hecho, también les recomiendo la bibliografía y los trabajos publicados por el doctor Antonio Stecco, de Italia, en el cual él habla sobre una técnica de hidrodisección de fascias, que en realidad la complementamos con la técnica de hidrodisección de nervios. Ya vamos a desarrollar un poquito más adelante los detalles de esta técnica. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que nos pueden hacer que estos nervios periféricos sensitivos sean susceptibles de efectos compresivos? Tenemos que identificar los nervios patológicos. Los nervios patológicos atrapados están en general edematizados, esto me refiero a lo que es la ecografía, se puede observar bastante claro, comparándolos con el lado contralateral, obviamente en aquellos pacientes que tengan síntomas unilaterales. El área de cross-sectional que se suele medir en todos los nervios suele ser el doble o incluso en algunos pacientes el triple del tamaño comparándola con el lado sano. Es decir, que estos síntomas que nos relata el paciente y el examen físico que nosotros realizamos puede ser también confirmado con la medida de estos nervios bajo ecografía. De hecho, en algunos casos, uno de los fascículos del nervio puede ser el que esté edematizado y mucho mayor que el resto de los fascículos del mismo nervio. La palpación directa del nervio, en el cual obviamente como médicos rehabilitadores tenemos bastante desarrollado lo que es la palpación, se puede llegar a palpar, y esto que parece realmente increíble, o mejor dicho, no creíble, de que uno pueda palpar un nervio, en algunos pacientes se puede palpar el tejido del nervio edematizado. Obviamente que esto requiere de muchísima experiencia, y obviamente que esto es cuando los nervios son superficiales, ya que un nervio profundo no lo vamos a poder palpar. Cuando utilicemos la ecografía dinámica, que es otra de las gran ventajas de la ecografía, en el cual puede ser un estudio funcional, podemos observar la compresión del nervio, el edema, e incluso comprimiéndolo, reproducir el dolor del paciente. Muchas veces cuando paso el traductor del ecógrafo, tratando de identificar estas estructuras, el paciente me relata dolor, y en realidad coincide bastante cuando el paciente me relata dolor con el área donde está este nervio atrapado. Los nervios periféricos, también hay trabajos, el de Trescott y Brown del 2015, en el cual mostraron que los nervios periféricos son susceptibles de lesión inducida por presión, mientras recorren distintas estructuras anatómicas, resultando en neuropatías por atrapamiento. Toussaint en el 2010 publicó que los atrapamientos pueden ocurrir en distintos sitios del cuerpo, ya sea entre músculos o huesos,
alrededor de vasos sanguíneos, articulaciones, túneles o fascias. Y Brown, Trescott y Smith publicaron en el 2013 y en el 2015 que la compresión del nervio provoca una isquemia segmental intraneural, alterando la circulación intraneural y una disfunción de la circulación, formación de edema intraneural, de ahí es donde vemos con el ecógrafo que aumenta el tamaño y el edema del fascículo del nervio en general, generación de impulso ectópico, tanto mecanosensitivo como nociceptivo, resultando en dolor neuropático de distinta gravedad. Es decir, que tenemos distintos trabajos publicados que avalan el uso de la hidrodisección para tratar este tipo de patología. Acá podemos ver en el trabajo que les nombraba antes del doctor Lam y del doctor Dean Reeves, un nervio normal, un dibujo esquemático de un nervio normal, y en la ecografía, en el cual podemos ver a la izquierda el nervio del ciático popliteo externo, en donde tiene un tamaño normal y una ecogenicidad normal, obviamente con toda la descripción, ¿no?, del peroné, del sóleo, del gemelo lateral, del músculo plantar delgado, del gemelo interno. En este tipo de imágenes siempre las debemos hacer en forma comparativa. En este caso, el lado sano, y en este caso podemos ver bien claro cómo el ciático popliteo externo está engrosado, edematizado. Fíjense, el tamaño es realmente el doble de lo que era el tamaño del nervio anterior, fíjense, o casi el doble, medía 1,34 el lado sano versus 2,02 el lado enfermo. ¿Existe evidencia científica sobre el uso de la hidrodisección de nervios? Sí, la realidad es que sí, existe. Obviamente que si uno pone, y esta charla yo la realicé el 25 de julio, la terminé el 25 de julio, hace pocos días, y uno pone la palabra hidrodisección de nervios, va a haber 95 referencias, algunas de bajo nivel científico, pero otras de muy alto nivel científico, y vuelvo a recomendarles el trabajo, o los trabajos, porque tienen dos publicados muy interesantes, del doctor Lam y del doctor Dean Reeves, médico fisiatra de la Universidad de Kansas. En la mayoría de los trabajos que ustedes van a ver es en síndrome del túnel carpiano. Esto yo lo voy a pasar rápido porque no tiene sentido detenernos, y pueden obtener esto en PubMed. La mayoría están para descargar en forma gratuita. Estos trabajos hablan y comparan la dextrosa al 5% versus solución salina y versus triamcinolona, en el cual los resultados fueron ampliamente favorables para el grupo de dextrosa, el 5%, que es en realidad en lo que recomendamos hacer esta técnica. Si bien esto se puede hacer con solución salina, se puede hacer con ácido hialurónico, se puede hacer con lidocaína, la ventaja significativa de la dextrosa al 5% es importante, y por sobre todas las cosas el costo es mucho más económico que, por ejemplo, el ácido hialurónico, y los efectos adversos son prácticamente nulos, o diría nulos en cuanto a lo que uno inyecta. El riesgo, que lo vamos a hablar después, tiene que ver con la técnica. Entonces, existen distintos trabajos demostrando las ventajas significativas de este tratamiento, en el cual se comparan distintos componentes. Y dentro de la hipótesis en el cual se recomienda tanto realizar la hidrodisección de nervios con dextrosa al 5%, hay distintas teorías que postulan el doctor Dean Reeves y el doctor Stanley Lam. Una de ellas es una regulación del receptor vanillioid TRBP1, que muchos lo conocen como TRBP1, y otras teorías dicen que la corrección de la glicopenia, que suele ocurrir, porque hay trabajos que muestran que estos nervios entran en glicopenia, es corregida inyectando dextrosa al 5% alrededor, y sin duda alguna, y es quizás una de las causas donde yo más puedo asegurarles que ocurre, y es la mejoría de la movilidad del nervio que ocurre con la hidrodisección. Es decir, que cuando uno hace una hidrodisección de un nervio
y ve ese atrapamiento en forma dinámica del nervio en la fascia que lo rodea, y hace una ecografía posterior al tratamiento y en los seguimientos, y ve cómo coincide la mejoría del paciente con la mejoría imagenológica, en el cual ya no existe ese atrapamiento y el nervio discurre entre la fascia en forma correcta, es, a mi criterio, probablemente uno de los mecanismos por el cual se justifica el realizar este tipo de tratamiento. Hay distintos trabajos también que hablan, por ejemplo, del beneficio de la dextrosa al 5% en el dolor neuropático. La doctora Smigel de Hawái hizo un estudio a doble ciego, realizando una inyección en el espacio epidural caudal de dextrosa al 5% versus solución fisiológica en pacientes con canal estrecho lumbar y radiculopatías, demostrando una ventaja significativa a favor del grupo de dextrosa al 5%. Acá podemos ver cómo deberíamos realizar y cómo el bisel debe estar colocado cuando queremos hacer la hidrodisección del nervio. Nos debemos meter entre el nervio y la fascia, obviamente no en el nervio, y debemos hacer una hidrodisección tanto en la parte superior como inferior del nervio. Dentro de los riesgos que pueden ocurrir con esta técnica, obviamente que cada vez que uno hace esta técnica, el riesgo es inyectar el nervio, y no es un riesgo menor. Es por eso que debemos conocer la anatomía en forma precisa. Gen y colaboradores sugirió que el daño al nervio es infrecuente debido a que la arquitectura polifascicular del nervio periférico y el tejido conectivo que lo forma es difícil entrar en el nervio. Por eso es que se recomienda la utilización de agujas muy finitas. Nosotros realizamos esta técnica con agujas 27G de distintos largos que nos permitan llegar a la estructura donde está atrapado el nervio. Obviamente, como les decía anteriormente, conocer la anatomía, la interpretación de la ecografía y la técnica precisa son fundamentales para evitar este riesgo. Y el evitar utilizar anestésicos también disminuye considerablemente los riesgos de toxicidad y de anestesiar a los nervios, que también implican un riesgo. Es por eso que nosotros hemos cambiado, después de estos trabajos del doctor Dean Reeves, en el cual antes utilizábamos pequeñas dosis de lidocaína, diluyéndolas con suero fisiológico, a un 0,10, 0,15% de lidocaína. La realidad es que estamos utilizando ahora 0 lidocaína para hacer la hidrodisección de nervios, y utilizamos dextrosa al 5% pura. Acá podemos ver un video del doctor Stanley Lam y del doctor Dean Reeves, en el cual están haciendo una hidrodisección. Acá pueden ver la aguja, cómo rodea el nervio peroneo y el nervio sural lateral cutáneo y el nervio tibial. Y está tratando de hacer una hidrodisección. Él lo hace con el Doppler justamente para evitar inyectar también el vaso, la arteria, que es otro de los riesgos que ocurre con estas técnicas. Ustedes recuerden que los nervios siempre están con una vena y con una arteria al lado, y también debemos evitar justamente inyectar estas estructuras. Acá podemos ver otro video en el cual están haciendo una hidrodisección del nervio mediano. Entonces yo quería mostrarles las técnicas que utilizan distintos médicos en el mundo. Acá esta técnica es la del doctor Stanley Lam, y después les vamos a mostrar, para terminar, 2 casos que hemos presentado en el Hospital Provincial de Rosario, donde trabajamos en el servicio de medicina física y rehabilitación. Fíjense acá la técnica, cómo no toca obviamente el nervio mediano, pero hace una hidrodisección por encima, ¿sí? Y cómo se empieza a disecar el nervio de la fascia, y ahí va a entrar por debajo del nervio, y va a hacer la hidrodisección justamente donde estoy señalando en la fecha, por debajo del nervio mediano, con dextrosa al 5%. Acá podemos ver también otra técnica donde se inyecta en realidad
no inyecta, perdón. Acá están viendo, fíjense cómo, de un lado, lo voy a volver a repetir porque es importante, cómo se mueve el nervio tibial y el nervio peroneo, justamente donde el nervio ciático se divide en ambos, cómo se mueve cuando uno le realiza una dorsiflexión del tobillo, en un lado normal, como vemos en la izquierda, y en el lado patológico, como van a ver en la derecha. Fíjense el movimiento del nervio, cómo discurre en forma normal, y fíjense cómo está rígido, por así decirlo, del lado derecho. Vamos a ponerlo otra vez, porque esta es una forma muchas veces de realizar el diagnóstico correcto, ¿sí? Gastón, quedaste muteado. Ahí está. ¿Se Gracias. escuchó hasta dónde? Perdón, Meli. Hasta ahí, hasta ahí. Ah, perfecto. Bien. Entonces, si vemos, este también es un trabajo con una revisión sistemática que publicó Montana sobre la efectividad y el seguimiento de los síndromes de atrapamiento de nervios periféricos con hidrodisección. Su conclusión es que se demuestra una efectividad y seguridad en la hidrodisección bajo guía ecográfica, incluyendo solución salina, dextrosa al 5%, anestésicos locales, corticoides y hialuronidasa. En comparación, la dextrosa al 5% y el plasma rico en plaquetas demostraron superioridad clínica comparándolas con otras sustancias y tratamiento. Realizando el tratamiento bajo guía ecográfica no se encontraron efectos adversos severos, excepto con el uso de corticoides y sus efectos adversos locales y generales. Esta, repito, es una revisión sistemática que publicó el doctor Montana y colaboradores. Vamos entonces a presentarles nuestros dos casos para ya ir terminando. Un paciente con un síndrome del túnel carpiano, que lamentablemente no lo pude meter no me lo adjuntaba en la charla, así que vamos a mostrarle. Esto es lo que nosotros hacemos prácticamente todos los días en Dharma. Ahí está el doctor Alexis Fuster, que es médico que colabora y forma parte, ¿no?, de nuestro equipo. Y ahí también podemos ver bien claro cómo entra la aguja, Gastón, y se inyecta dextrosa, tenés que al dejar de 5%. compartir esta pantalla y compartir la nueva porque estamos viendo la presentación de PowerPoint. Bien, para nueva función. Ahí vamos. Sí, perfecto. Bien, entonces vamos de nuevo otra vez, perdón. Entonces, el tratamiento no quirúrgico del túnel carpiano, el doctor Alexis Fuster, como les decía anteriormente, está haciendo una hidrodisección, o va a empezar a hacer una hidrodisección del nervio. Se ve parecido al video del doctor Stanley Lam, en el cual acá ven bien la aguja, empieza a hacer una hidrodisección del nervio mediano, inyectando dextrosa al 5%, liberándolo del atrapamiento de todo el tejido en la parte superior. Y vamos a ir adelantando, así tenemos tiempo para la última parte, que es sumamente importante, cómo se empieza a disecar y separar. Fíjense cómo la movilidad, ¿no?, cómo fue empujando el nervio mediano. Y ahí empieza con la hidrodisección en la parte inferior. Ahí está, empieza a disecarse. Muchas veces encontramos resistencia, realmente resistencia en la inyección, lo cual confirma esto de las adherencias y el atrapamiento de los nervios. Bien, bueno, vamos a volver entonces. Nueva función de compartir pantalla. Bien. Vamos a presentarles, a mi criterio, uno de los pacientes que más satisfacción nos dio en el Hospital Provincial de Rosario. Es una paciente de 47 años de edad que consultó por dolor de hombro y brazo de 5 años de evolución, posterior a 4 cirugías de hombro, la cual comenzó por una fractura de clavícula, la cual la reoperan nuevamente por una supuesta osteosíntesis defectuosa, y luego la operaron 2 veces más, ya que la paciente tenía fibrosis de todo el área, y lo que lograron fue generar mayor fibrosis y mayor dolor crónico,
refractario a múltiples tratamientos médicos, incluyendo infiltraciones locales, kinesiología, distintos usos de AINES y opiáceos, también con gabapentina, con pregabalina, es decir, había probado distintos tratamientos y ninguno de ellos le lograba aliviar el dolor, tenía una clara limitación en sus actividades de la vida diaria, el paciente tenía lamentablemente un descreimiento ante la medicina y distintos tratamientos, ya que todas las cirugías que le habían dicho que le iban a sacar el dolor, sumado a los distintos procedimientos, ninguno de ellos lo había logrado. Y en realidad lo primero que hicimos fue realizar una técnica de desensibilización con bloqueo de la lámina, con lidocaína, sin ningún tipo de resultados. Y luego hicimos una ecografía general, no solamente del área del hombro, sino que vimos que a nivel del plexo braquial, más específicamente a nivel supraclavicular, la paciente tenía, que lo vamos a ver en el video siguiente, una clara adherencia de la fascia alrededor del plexo braquial, que cuando hacíamos una compresión con el traductor, con el cabezal del ecógrafo, la paciente relataba una reproducción de sus síntomas, lo cual nos hizo pensar en que la hidrodisección del plexo braquial iba a lograr resultados en esta paciente. Razón por la cual se realizó, en el video que vamos a mostrar a continuación, una hidrodisección del plexo braquial con dextrosa al 5%. Esto obviamente requiere de muchísimo entrenamiento, a diferencia de por ahí otros nervios en los cuales la técnica es más sencilla. En este caso se requiere un ecógrafo de alta resolución y obviamente de una técnica y un conocimiento de la anatomía precisa. Sabemos todos dónde está ubicado o dónde podemos ubicar el plexo braquial, lo podemos ubicar entre los escalenos o lo podemos ubicar, como en este caso, a nivel supraclavicular. Antes de empezar el video, para que ustedes vayan identificando, esto que señalo acá con la manito es la aguja, toda esta estructura es el plexo braquial, y toda esta línea hiperecogénica es la fascia que lo envuelve, y que es lo que vamos ahora a liberar con esta técnica. Entonces, vamos obviamente con muchísimo cuidado, esto lo voy realizando con una técnica sumamente precisa, voy liberando como si fuesen capas de cebolla, todo lo que es la fascia, que envuelve al plexo braquial, liberándolo de la compresión. Obviamente esto es un video que tuvimos que acortar, el procedimiento en sí nos demoró aproximadamente 10 minutos, pero este es el resumen y el concepto más importante es esto. Esto que ustedes ven acá es liberar, repito, toda la fascia, las distintas capas de la fascia, que en este caso estaban provocando una compresión y una sensibilización en esta paciente. Esta paciente, la mejoría fue notable. La paciente al día de hoy relata, fíjense la fecha de este video, que es del 6 de mayo del 2020, esta paciente continúa con un 70-80% de mejoría, no logramos y esto igual, muevo para arriba, para abajo. Pero hemos logrado un 80% de mejoría en los síntomas. Los estimulo a que hagamos workshops, habíamos estado hablando con Mauro de armar workshops en distintas partes y en distintos países, así que los estimulo a escribirnos y a formarse en esta técnica que es realmente apasionante dentro de las inyecciones de terapias regenerativas, y como médicos rehabilitadores no tengo ninguna duda de que somos los que estamos capacitados para hacer estas técnicas, tenemos muy buena formación clínica, sabemos escuchar a nuestros pacientes, tenemos conocimientos de examen físico músculo-esquelético por encima claramente de la media de otras especialidades, y repito, debemos ser nosotros quien realicemos este tipo de técnicas. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición, ya sea ahora o al final de las 3 charlas, para responder todas las dudas que hayan surgido.
Muchísimas gracias, Gastón. Excelente tu charla. Como Gracias. siempre. Bueno, a continuación va a hablar el doctor Mauro Busardo, es médico especialista en medicina física y rehabilitación, además es licenciado en kinesiología y fisiatría, es el presidente del Comité Latinoamericano de Medicina Musculoesquelética de AMLAR, es presidente de SONFREL, es miembro del Pain Special Interest Group de la ISPRM, es director del posgrado de dolor de la Clínica EFIT de la Universidad Nacional de Rosario, director de varios cursos relacionados con EFIT, está certificado en técnicas intervencionistas en medicina regenerativa en Estados Unidos, tiene un posgrado del tratamiento del dolor de la Universidad de Favaloro, máster en medicina del dolor de la Universidad de Salamanca, máster en medicinas complementarias de la Universidad de León, y es el director del equipo de formación e investigación en dolor. Mauro, cuando quieras. Hola, ¿cómo están? Bueno, agradecerles a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, un poco contarles que cuando me plantean un poco la idea de hacer esta mesa, me pareció súper interesante la propuesta inicial de Joan, que toma la idea de hacer como tema la parte de sensibilización, y me encontré como en la responsabilidad de ver cómo complementaba un poco esa conferencia inicial. Entonces, me puso a pensar lo que es lo que nosotros conocemos, digamos, de lo que son los fenómenos de sensibilización. Y me parece importante empezar a pensar que estos fenómenos de sensibilización, tanto central como periférico, pueden ser o deberían ser los que nosotros tendríamos que empezar a pensar como dolores mecánicos inespecíficos. Porque como dijo el doctor, claramente la sensibilización puede dar dolor mecánico, puede dar alodinia, es decir, porque realmente si un paciente se mueve y le duele en un gesto que no debería ser doloroso, estamos hablando de alodinia, ¿sí? Porque caminar, por ejemplo, es un gesto que no debería ser doloroso, con lo cual si duele caminar sería una alodinia mecánica. Entonces, sería interesante que empecemos a discutir, y esto lo abro como un poco aprovechando que hay una audiencia grande. Nosotros lo venimos dando en los posgrados desde hace ya bastante tiempo, el desarrollo de esta idea, que el dolor mecánico en específico debería delinearse de otra manera, porque los receptores de dolor son estructuras que están especializadas en sensar lesión real o potencial. Y es interesante pensar que un tejido que se encuentra sano estructuralmente, pero ha sido agredido, pueda sensibilizarse como mecanismo de evitar el daño potencial, y en ese sentido responde a la definición de dolor, ¿sí? Porque estaríamos dentro de la lesión potencial, y podríamos decir, bueno, cuando aparece dolor tenemos dos panoramas, en los cuales muchas veces vamos a encontrarnos en situaciones intermedias. Un panorama es el panorama de la lesión real, en donde las imágenes nos dan positiva y entramos en el mundo del dolor mecánico específico, pero en otro panorama tenemos las imágenes negativas o que no puedan correlacionarse del todo con la clínica del paciente, en donde entraríamos en el mundo del dolor mecánico inespecífico. Y dentro de ese dolor mecánico inespecífico estaríamos probablemente situados ante un paciente que tiene un fenómeno de sensibilización. En general, los primeros síntomas ocurren en ausencia objetivable de lesión, y cuando nosotros vemos pacientes que nos consultan muchas veces en estados más avanzados. ¿Por qué? Porque en estadios anteriores, cuando eran más jóvenes y consultaban al médico, se encontraban con que el médico no le daba una respuesta porque no encontraba nada en las imágenes, y le decía que no tenía nada, lo mandaba a hacer algún tipo de rehabilitación, que tome algún tipo de analgésico y siga para adelante. Sin embargo, esos pacientes que dejamos sensibilizados muchas veces pueden entrar en cuadros de sensibilización ya que se conforman como una patología en sí misma. Como dijo el doctor, se puede estructurar a muchos niveles del sistema nervioso central y volverse una entidad de difícil manejo, y además con el tiempo el paciente puede generar lesiones. Entonces está la típica paciente que siempre tuvo dolor en la cadera o en la columna, y que hasta que no hace una hernia de disco, hasta que no hace una lesión, no es tratada adecuadamente y es derivada porque no tiene nada, haciendo eco de que tener algo es tener algo en la imagen. Por lo cual me pareció fundamental todos los aportes de fisiología que se dieron en la primera conferencia. Los fenómenos de sensibilización entonces podrían ser los responsables de estas primeras manifestaciones, por lo cual habría que plantearse, que es lo que planteamos en el equipo de formación e investigación en dolor, una nueva denominación, y dejar y abandonar el término de dolor mecánico en específico para hablar de dolores o de síndrome de sensibilización-lesión, que es lo que planteamos nosotros como SSL, es decir, síndromes donde hay componentes de sensibilización y puede haber componentes de lesión, pensando la sensibilización y la lesión como un continuo en donde empieza
un fenómeno primero de lesión potencial de un tejido, ahora vamos a ver por qué ocurre ese fenómeno de potencialidad de lesión, y con el tiempo, por supuesto, se va a empezar a configurar un cuadro de lesión manifiesta, o no, y puede configurarse un fenómeno de sensibilización manifiesta. Entonces, sea que haya por un lado para la sensibilización patología, digo, porque la sensibilización es un fenómeno que acompaña a cualquier proceso de agresión tisular, pero no siempre se configura como una patología en sí misma, sea que se vaya para el lado de la sensibilización patología, o sea para que se vaya para el lado de las lesiones, evidentemente siempre estamos enfrente de un cuadro que si hay algo que no es inespecífico, y que el término inespecífico proviene de tratar de buscar el diagnóstico en la imagen, y ahora con el conocimiento nuevo de la neurociencia y de todo lo que sabemos de los mecanismos de dolor, realmente que sigamos acuñando este término me parece que es un poco antiguo e inadecuado, y que nos trae a un problema que es, si es inespecífico, cómo lo tratamos. Y por eso me pareció interesante incluir la conferencia del doctor Gastón Topol para empezar a decir, si podemos hoy trabajar a nivel de la sensibilización de los nervios, de la fascia, fíjense qué específico que podemos hacer los tratamientos. Bueno, ese paciente que tiene una fascia adherida o un nervio adherido va a tener todo normal en el diagnóstico. Es muy probable que no tenga alteraciones o podría no tener alteraciones, y sin embargo está teniendo un problema mecánico que le está sensibilizando el tejido y tiene un tratamiento específico. Entonces, abandonemos, mi propuesta es abandonar el término de inespecificidad, porque nos lleva a mandar al paciente a que haga tratamientos y programas de tratamientos inespecíficos, cuando hoy sabemos que hay fenómenos fisiológicos específicos y terapéuticas específicas para tratar este tipo de pacientes. Entonces me parece una idea fuerza importante. La otra idea que me parecía importante de generar una integración entre hablar específicamente del sistema neural es que cuando nosotros estamos hablando del sistema osteomio neuroarticular, y eso es lo que quiere decir arriba el OMNA, para incluir todos sus componentes, y no fue casual que cuando tenga que elegir una charla, cuando me toca elegir cuál era la conferencia que quería dar, elijo el nervio, porque es quizás uno de los más olvidados, y también por eso le pedí a Gastón que de parte de regenerativa hable de neural. La primera línea de defensa ante cualquier agresión mecánica del sistema, estamos hablando que la sensibilización es una respuesta a la agresión, una respuesta a una agresión que no llega a generar una lesión, o sí, pero que básicamente lo que hace, como mostró excelentemente en la primera conferencia el doctor, es generar una disminución del umbral nociceptivo. ¿Para qué? Para generar los fenómenos de aleodinia y hiperalgesia, que van a hacer que se defienda el tejido de una próxima posible agresión. O sea, la sensibilización en una primera etapa, en su etapa fisiológica, lo que está intentando justamente es que un tejido inicialmente agredido pueda tener una nueva agresión de la misma índole y se produzca realmente la lesión tisular, que es lo que se está tratando de evitar. Pero ¿cómo se dispone el sistema osteomio neuroarticular ante las agresiones mecánicas? Lo cierto es que el nervio no es la primera línea, sino el músculo, y por eso, como dijo el doctor Gastón Topol, lo primero que vemos y lo que más comúnmente vemos en todo paciente que tiene un dolor mecánico inespecífico, es decir, un dolor que tiene imagen negativa, son los famosos puntos gatillos miofaciales, y todo este cuadro excelentemente descrito por la médica fisiatra Janet Travel, que hace poco se actualizó el libro, y que realmente es un libro que debería ser de cabecera de todos los médicos que hagamos tratamiento del dolor, mínimamente para reconocer este cuadro que es probablemente el más frecuente y que está ya ampliamente vinculado en la literatura con los cuadros de dolor regional. La segunda línea de defensa, probablemente ante una agresión mecánica, sea el sistema fascioligamentario, y esto también es interesante saber, porque como dijo el doctor Gastón, al principio vemos que gente que ha tenido dolor miofacial empieza a tener problemas en la fascia, y muchas veces empezamos a ver problemas a nivel de los ligamentos. A nivel de las fascias, ustedes tienen algunas descripciones como por ejemplo Pilat, que ha desarrollado todo un sistema de inducción miofacial, y a nivel de los ligamentos a todos les aconsejo la lectura del libro de Hackett, que fue quizás uno de los primeros que describió los patrones de dolor de tipo ligamentario, y hizo una sistematización de la evaluación de estas estructuras que hasta antes de Hackett estaban un poco olvidadas y no eran tenidas en cuenta como posibles causas de dolor o como posibles tejidos que se pudiesen sensibilizar o lesionar y generar estos dolores mecánicos. Y por último está el nervio, que hace poco se empezó a hablar incluso como técnicas de kinesiología, todo lo que tiene que ver con neurodinamia, quizás a través de los trabajos de Butler, que fue el primero que empezó a plantear las ciencias básicas que hoy motivan lo que se conoce como técnicas de neurodinamia, es decir, una técnica de rehabilitación específicamente diseñada para poder regenerar la movilidad intrínseca y extrínseca del sistema neural. Que ahí vamos a ir un poquitito
en la parte de desarrollo. ¿Y cómo funcionan en conjunto estas piezas? Bueno, hay que saber que si bien todos tienen función importante, en el rango jerárquico, el que domina el sistema osteomio-neuroarticular es el nervio. ¿Y qué quiere decir esto? Que un nervio que está en un proceso de sensibilización va a condicionar todo el resto del sistema. Y esto lo podemos ver porque un paciente que tiene sensibilización del plexo braquial acomoda el trapecio, acomoda la articulación del hombro, acomoda el codo, acomoda todo el sistema para que el nervio se destense, porque en el orden jerárquico el que genera mayor condicionamiento del movimiento es la sensibilización del nervio, y esto todo paciente que haya tenido una lumbalgia pura, digamos, más miofacial y ligamentaria, y haya virado a la radiculopatía, sabe que el cuadro realmente cuando aparece el componente neural se vuelve muchísimo más dramático y está en relación con esta jerarquía que tiene el sistema osteomio-neuroarticular en su orden de protección. El nervio, al ser el órgano de interconexión de todo, es realmente el más protegido, es el mimado del sistema, y cuando se sensibiliza realmente se genera un cuadro muchísimo más drástico y todo el sistema se acomoda para que el nervio esté lo más cómodo posible. Entonces, en esto de la función articular, porque nosotros hemos hecho un hincapié en la medicina de que la importante es la articular y hablamos de problemas articulares, quizás tendríamos que empezar a pensar de que empieza a existir una comunicación entre estos sistemas, el miofacial, el ligamentario y el neural, que son los que realmente regulan la función articular. ¿Y por qué estoy entrando en esta cuestión? Porque como bien dijo el doctor en la primera conferencia, sabemos que los pacientes se benefician con programas de ejercicios. Entonces esto evidentemente tiene que ver con no solamente bajar el componente bioquímico, bajarle la sensibilización al sistema, sino que es restablecer el componente mecánico, es decir, recuperar la biomecánica del sistema. Entonces, si nosotros queremos trabajar en el componente mecánico, que es evidentemente probablemente el problema previo, porque esto no empieza con un problema de caldo químico, esto empieza con una agresión mecánica que pone en riesgo un sistema osteomio-neuroarticular, y el sistema responde adaptativamente con ese caldo de sustancias proalgógenas que disminuyen los umbrales receptivos. ¿Por qué lo hace? Para evitar el daño mecánico. Entonces estamos hablando de un problema primariamente biomecánico y secundariamente bioquímico, que después se convierte en una situación que puede amplificarse a nivel del sistema nervioso central y complicar aún más las cosas. Pero pensemos entonces, no solamente cuando vemos un tejido sensibilizado, sea un ligamento, sea un punto gatillo, o sea el sistema neural, no pensemos solamente en que eso es lo que duele y en ir a tratar eso, sino empecemos a pensar las consecuencias mecánicas de que ese tejido se encuentre sensibilizado, ¿sí? Entonces, hay que pensarlas en este orden. Fíjense, este sería la mirada estructural, nervio, músculo, ligamento. Y esta sería la mirada funcional, que es la que me parece que tenemos que tener los médicos especialistas en rehabilitación. El nervio es un decodificador, un transmisor, y ahí se produce también la integración de información. El sistema muscular es el sistema efector más importante, y el sistema ligamentario es el sistema sensor más importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando de esto? Que si nosotros tenemos un problema a nivel del sensado del propioceptivo, tenemos un problema a nivel de la eferencia, o tenemos algún problema en el sistema de intercomunicación, vamos a tener un problema en el movimiento, ¿sí? O sea que ese problema bioquímico, un nervio sensible, un punto gatillo, tiene una repercusión biomecánica que los médicos tenemos que conocer, porque eso es lo que vamos a tener que recuperar en los programas de ejercicios. Si solamente desensibilizamos un nervio que está sensibilizado y no nos preguntamos qué fue lo que lo agredió mecánicamente para poder corregirlo a través de un programa adecuado de ejercicios, es muy probable que el nervio se vuelva a sensibilizar. Porque la pregunta es, ¿qué estructura está sensibilizada? ¿Músculo, ligamento o nervio? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué problema mecánico está poniendo riesgo a este tejido para que el tejido responda con sensibilización? Entonces la segunda pregunta es mecánica, y es importante tenerla en cuenta. Entonces la falla de cualquiera de estos subsistemas va a generar una sobrecarga en la función de los otros. Y el ejemplo típico es el esguince. Por ejemplo, un esguince de tobillo. Acá le estoy dando algunas pistas en los colores que utilizo. Distensión en la zona, o sea, hay un dolor en el sitio de la distensión, hay dolor en la parte lateral de la pierna y una contractura de los músculos. Ahora, fíjense que en el sitio de distensión el dolor es más de tipo ligamentario,
el dolor que va hacia el pie a veces siente incluso parestesia, si ha sido muy importante el grado de distensión del nervio lateral, está relacionado con el componente neural, y la contractura de los peroneos con el componente miofacial. Entonces, fíjense, ante una agresión mecánica, en general la respuesta del sistema osteomio-neuroarticular es global y no analítica, con lo cual, donde encontramos un nervio sensibilizado, donde encontramos un punto gatillo, donde encontramos un ligamento sensibilizado, hay que ir a buscar la sensibilización y la posible lesión del resto de los integrantes del sistema osteomio-neuroarticular, porque ahí es donde de esta manera trabaja el sistema, ¿sí? Entonces, la lesión aparente de un solo componente suele prevenir de varias partes, y en realidad cuando tenemos un síntoma de este sistema hay que pensar cuánto tiene de neural, cuánto tiene miofacial, cuánto tiene articular y cuánto ligamentario, y los diagnósticos diferenciales realmente que se adaptan también para problemas de tipo infecciosos u otro tipo de problemas clínicos, en este caso quedan obsoletos y hay que pensar en diagnósticos integrales. El sistema osteomio-neuroarticular es un sistema y es difícil la sensibilización o la lesión aislada de un solo componente. Pero esto es lo agudo, ¿y qué es lo que pasa en la parte crónica? Los voy a llevar un poco corriendo porque me han advertido como unas 300 veces que no me pase del tiempo, cosa que me cuesta hacer. Así que vamos a tomar este trabajo que les aconsejo que lean de Panjave, que hizo una hipótesis de lo que tenía que ver con la inestabilidad lumbar, en donde decía que el sistema de estabilización estaba controlado por un sistema neural, un sistema pasivo, que no es pasivo, pero que sería el sistema ligamentario, y un sistema activo, que sería el muscular. Yo tomo esto y voy a hablarles predominantemente del sistema neural. Y en este sentido, tenemos que saber algunas cosas que son fundamentales. Primero que todo, que es una continuidad del sistema neural, con lo cual, si hay afección del mediano, como estaba mostrando el doctor Gastón Topol, hay afección del conectivo, de todo un conectivo que el mediano comparte con las raíces nerviosas, incluso cervicales. O sea, hay un continuo conectivo que a veces nos olvidamos, y cuando empezamos a pensar, por ahí cuando empezaron los conceptos de fascias, sí, todos entendemos, la fascia es larga, entonces si se sensibiliza o si empieza a doler puede dar un dolor regional que se extiende, que simula un nervio, etc., pero no lo han tenido en cuenta del dolor nociceptivo neural. Parece que el único dolor que puede tener un nervio es el neuropático, y vamos a tratar de corregir esa situación o ese error conceptual, porque el dolor neural puede ser nociceptivo porque el nervio tiene estructuras conectivas que están inervadas y por ende no solamente va a dar dolor neuropático, sino dolor nociceptivo. Entonces, las estructuras conectivas que lo rodean son una continuidad y a su vez está conectado eléctricamente. Cuando nosotros vemos un nervio, un corte axial del nervio, vemos que el nervio tiene la posibilidad de generar dos tipos de movilizaciones. El nervio se mueve dentro del nervio, dentro de los fascículos, y se mueve entre el nervio y las estructuras que rodean el nervio en lugares que se llaman desfiladeros, de los cuales generalmente los más complejos de manejar son los desfiladeros que tienen componente óseo. Por eso la mayor parte de los atrapamientos nerviosos los encontramos en lugares donde el nervio pasa por arriba de un hueso, ¿sí? Pero recuerden que la movilidad del nervio no es solamente extrínseca, es decir, no solamente en sus desfiladeros, sino también intrínsecas dentro de sus propios fascículos tiene que haber movilidad. Y esto también, cuando se trabajó, cuando los cirujanos, un túnel carpiano no anduvo, hacen la neurotomía para tratar de devolverle justamente la movilidad intrínseca. Como el nervio se mueve, y hay una estructura que a veces no le conocemos la biomecánica, tiene estrategias para soportar las cargas mecánicas. Por ejemplo, los axones están rodeados de líquidos de una mayor presión, o sea que tiene un sistema de amortiguación hidráulico que no siempre conocemos, y esto tiene implicancias porque cuando se produce un aumento de estos edemas que estábamos viendo en la ecografía, tienen como repercusión un aumento de la presión intraneural, y el aumento de la presión intraneural puede generar una claudicación vascular que sea la responsable de los síntomas neuropáticos. Ya vamos a llegar ahí. También el nervio tiene estrategias para soportar cargas compresivas. Por ejemplo, acá se puede ver en esta figura el nervio ciático en su división ciático-popliteo, en su división ciática, donde el ciático-popliteo externo y el interno todos los axones están condensados, y se ve como el nervio ciático-popliteo externo genera una divergencia fascicular a la altura de la cabeza del peroné. ¿Por qué? Porque esa divergencia fascicular le permite que ante la compresión en una zona donde tiene grandes posibilidades de compresión, como es el pasaje del nervio por debajo de la cabeza del peroné,
tengan menos posibilidad de lesión axonal. Fíjense que en esta forma en la que se encuentra en la parte alta, donde la posibilidad de compresión en el medio del muslo es muy baja, si siguiera esta forma fascicular en la cabeza del peroné, tendría muchas más posibilidades de generar lesiones ante la compresión. O sea que el nervio tiene estrategias como la divergencia fascicular y el aumento del conectivo intrafascicular, es una estrategia amortiguadora para evitar justamente que se pueda comprimir y lesionar el axón. También tiene estrategias para soportar cargas de tracción, y esto me pareció siempre muy interesante, como los plexos que nosotros estudiamos y decíamos que parecían que eran solamente para traernos problemas de acordarnos, que se unía esta raíz con esta raíz, etc. En realidad son estrategias para disipar cargas de tracción, porque son plexos conectivos, no son plexos nerviosos, y esto me parece un concepto súper interesante. Realmente los axones no se fusionan en esas uniones que nosotros vemos entre las raíces, sino que lo que se está fusionando es el conectivo, y los axones pasan por esos túneles, pero no hay una verdadera fusión axonal, hay una fusión conectiva. Entonces, ¿para qué se ocurre esta fusión conectiva? Ocurre para que, como se ve en la figura, cuando se produzca la posibilidad de una tracción, y ahí está la flecha esta de acá abajo, una tracción de un nervio periférico, esa tracción disipe la energía mecánica en varias raíces y se evite así la abursión radicular. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tiro con 10 kilogramos fuerza y eso se distribuye en un área en 10 raíces, pues lo estoy diciendo básicamente en un ejemplo, obviamente no ocurre así en el plexo, estoy tirando 1 kilogramo fuerza en cada raíz, es decir, disipé la energía mecánica, que si cada nervio se relacionara con una raíz, la abursión sería muchísimo más factible. O sea que el plexo es una estrategia mecánica del conectivo para disipar cargas de tracción, cosas que quizás a veces no sabemos y tienen que ver con esto, ¿no? Con la mecánica neural. La otra cuestión que es fundamental es que los axones se encuentran relajados dentro del conectivo neural, es decir, el conectivo neural es una cubierta y el axón adentro está enroscado, de manera que si yo tironeo, lo primero que voy a traccionar es sobre el conectivo neural, y no sobre el sistema axonal, que al ser membranas plasmáticas se romperían con facilidad, no tienen resistencia mecánica los axones ni las dendritas que se encuentran dentro del sistema neural. Entonces, realmente hay que tironear hasta un 30% un nervio para que recién se desarrolle el sistema axonal que se encuentra dentro. Esto también es importante para entender que cuando nosotros hacemos una maniobra, como la maniobra de la SEC, que todos consideramos que es una maniobra para evaluar dolor neuropático, estamos evaluando conectivo neural, porque lo único que podemos generar de tensión es el conectivo, el sistema neural intrínseco, el del axón, está enrollado adentro, y por supuesto que no estamos traccionando axones cuando hacemos tracciones de nervio, estamos traccionando del conectivo del nervio. Es decir, que estamos evocando dolor nociceptivo y no dolor neuropático. Esto también me parece un concepto central. La tracción o compresión de una raíz de un plexo de un nervio produce en primera instancia un dolor nociceptivo por compromiso del conectivo neural, y sobre todo si el conectivo neural está sensibilizado con los procesos que excelentemente se han desarrollado en las charlas anteriores, ese dolor va a ser importante y puede que domine la parte clínica de un dolor mecánico, la sensibilización conectiva neural, que es nociceptiva y no es neuropática, dado que el mismo representa la primera defensa ante las cargas mecánicas. Importante saber, la defensa del nervio es su conectivo. También un aporte importante en lo que es el sistema neural, porque cuando hablamos del sistema neural parece que siempre es sistema neural profundo, es la cuestión relacionada con los atrapamientos nerviosos superficiales. En esto el doctor Topol habló un poco en relación a cómo descomprimir nervios profundos, pero técnicas como las inyecciones subcutáneas perineurales han trabajado sobre la sensibilización de nervios superficiales ante una hipótesis de trabajo que es absolutamente lógica de entender y que la voy a señalar, que es, fíjense, acá tienen la inserción de la fascia común entre el trapecio y el esternocleido occipito mastoideo, y podemos ver cómo de esa fascia emergen pequeños nervios que inervan la parte superficial de la piel. Entonces, si estos músculos por una cuestión de inestabilidad cervical han generado puntos gatillo, aumentan la tensión de la fascia y por ende producen un conflicto de espacio en la salida de los nervios superficiales. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener dolor nociceptivo neural superficial. ¿Y cómo se diagnostica esto? Básicamente porque los puntos de salida de estos nervios se vuelven predominantemente dolorosos, y generalmente el fenómeno de caldo de sensibilización o caldo inflamatorio que hablaba el doctor ocurre a nivel del subcutáneo, y el paciente tiene alodinia mecánica en la piel y una maniobra de pinzado rodado positivo, y muchas veces estas celulitis, que en realidad son
neuritis, es decir, son irritaciones del sistema nervioso periférico, del conectivo neural por compresiones periféricas, o por lo menos podría ser uno de los mecanismos fisiopatológicos que se generen estos dolores regionales a nivel dermal, bueno, podrían tener que ver con el sistema neural superficial. Y por otro lado, tendríamos el sistema profundo, de los cuales las técnicas, digamos, de tensión neural, como puede ser la maniobra de SLAM o la maniobra de desplome, permiten estas evaluaciones globales del sistema neural profundo, y se puede hacer para cada nervio, se puede hacer para el nervio mediano, para el nervio cubital, o sea, cada una tiene maniobras de puesta en tensión que hoy deberíamos estar integrando en nuestra semiología, porque sabemos buscar puntos gatillos, sabemos palpar ligamentos, pero no siempre estamos haciendo un buen estudio de la mecánica neural. En relación a esto también, tener en cuenta que porque es interesante, hablamos de procesos químicos y eléctricos, es como que los médicos nos acostumbramos a hablar de los procesos químicos y eléctricos. Bueno, ¿qué está pasando? Acá se liberó el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, acá se le liberó la sustancia P, los protones hidrógenos que bajan también la acidez del medio también es sensibilizante, la misma 5-hidroxitriptófano que es la serotonina, que es analgésica en el sistema nervioso central, es proalgésica en el sistema nervioso periférico, y sabemos mucho de la bioquímica, entendemos las interconexiones, pero a veces no entendemos, o por lo menos no estudiamos tanto, lo que se llama mecanotransducción, que ¿qué es? Es cómo un estímulo mecánico termina generando estos eventos químicos. Porque no hay duda que si yo tracciono un nervio, el nervio se puede sensibilizar, y a partir de ahí entendemos toda la cuestión bioquímica. Pero ¿por qué el estímulo mecánico? ¿De qué manera el estímulo mecánico puede dar una traducción bioquímica? Bueno, acá me parece que lo más importante es todos estos modelos relacionados con la tensegridad y las interconexiones a través de integrinas de la matriz extracelular con la matriz intracelular. Es decir, fíjense el gráfico que estamos viendo, vemos cómo hay un sistema de anclaje que agarra, digamos, el citoesqueleto de la célula con la matriz extracelular, y cómo la deformación de la membrana, fíjense acá, puede generar fenómenos de apertura de canales, es decir, los canales que nosotros los vemos bioquímicos, algunos, y es la forma en la cual se produce la mecanotransducción bioquímica, está en relación con la carga directa sobre la célula, y la célula no está flotando en en la matriz extracelular. La célula está conectada con esa matriz, con lo cual lo que le ocurre a la matriz extracelular le ocurre al citoesqueleto, y el citoesqueleto está conectado con la matriz intranuclear, con lo cual la traducción final va a ser la producción o el despliegue de determinados genes, y esto les estoy abriendo muchas puertas al mismo tiempo, pero les aconsejo que lo estudien porque es la base de por qué el movimiento va a tener una repercusión bioquímica y eléctrica. Porque nosotros estamos, el movimiento está conectado con el sistema bioquímico y eléctrico, no es una cosa que está aislada. Entonces está por un lado los ejercicios, el estiramiento, el movimiento, y por otro lado está los fenómenos bioquímicos, ¿no? Acá esta es la unión entre la parte mecánica y la bioquímica. Entonces, la matriz extracelular, la intracelular y la intranuclear se integran por integrinas que transmiten las cargas mecánicas y condicionan el funcionamiento celular. Y esto también es la forma en la cual la célula sensa cómo disponer las fibras en un proceso de cicatrización, porque si no, uno no podría saber cómo el fibroblasto es tan avesado para decir las fibras del tendón van así, porque la tracción viene así. Bueno, el fibroblasto sabe eso porque está conectado a la matriz del tendón, y de esa manera sensa cómo están generándose las tracciones, y eso le permite generar una arquitectura correcta. Doctor Guzardo, 5 minutos. ¿Sí? Perfecto. Creo que puede ser. Vamos a ver. Bien. Me siento como si hubiese corrido una maratón ya. Bueno, entonces acá volvemos al fenómeno de sensibilización periférica que mostraba, y acá tendríamos la vía clásica, y esta es la neurógena, y acá aparece un aporte interesante, ¿no? Lo del péptido relacionado con el gen de calcitonina y la sustancia P. El péptido relacionado con el gen de calcitonina hoy tiene incluso anticuerpos mononucleares, porque se vio que era un gran participante de las migrañas. Entonces, bueno, vemos que hay targets terapéuticos para el componente neurógeno. Y saber que en el sistema neural va a generar, obviamente, este fenómeno de sensibilización, no una sensibilización radial como ocurre en los tejidos, sino una sensibilización siguiendo las fibras del tejido conectivo neural, y por eso el paciente puede decirte, me duele, me empieza en el glúteo, si fuese el ciático, y me corre por detrás de la pierna, pero es un dolor nociceptivo y no neuropático, es muy importante saberlo. Ahora, ¿hay una relación entre este fenómeno nociceptivo del perineuro y el fenómeno de neuropaticidad? Sí, la hay. ¿En qué es?
les doy la cuestión. Si hay edema, porque vimos que parte de esto tiene un componente vascular, el traumatismo va a generar sensibilización del conectivo con edema activo, eso va a aumentar la presión intraneural, va a generar un colapso del sistema venoso, y eso va a generar un aumento mayor de la presión. O sea, primero tenemos el edema activo, que es por la misma inflamación, y después la presión colapsa el venoso, tenemos menos retorno, aparece un edema pasivo, y eso puede generar, cuando llega una presión crítica, isquemia a nivel de los capilares neurales. Y ahí es donde va a aparecer síntomas neuropáticos, y quiero hacer una aclaración que me parece fundamental para lo que tiene que ver con el sistema neural, que es, una vez que hay colapso del sistema capilar o una disminución del aporte capilar, las fibras que más sufren son las de mayor metabolismo, por ende no van a ser las C ni las A delta, sino que van a ser las A beta. Y esto es fundamental. El síntoma más temprano de una compresión neural, el neuropático más temprano, es la parestesia y no el dolor, con lo cual un paciente que tiene un compromiso neural y debuta con dolor, lo más probable es que sea nociceptivo, mientras que si empiezan a aparecer parestesia, recién ahí está apareciendo los primeros síntomas de sufrimiento axonal, y después de la parestesia que va a venir la disestesia, el pinchazo, que es el que proviene de fibra delta, pero es muy difícil que aparezca un dolor sordo, difuso, mal localizado, característico de la fibra C, en un dolor neuropático, sí en el nociceptivo de perineuro. Perdón si voy rápido, lo dejaré para la charla. Entonces, voy a cerrar con un caso clínico de un paciente que consulta por un cuadro de 30 días de evolución caracterizado por sensación de hormigueos. Quiero que vayamos uniendo con lo que venimos charlando. En los 3 primeros dedos, acompañado de dolor profundo y sordo que comienza en el antebrazo y llega hasta el hombro. En ocasiones presenta sensación de pinchazos en la punta de los dedos, y otra vez se siente como si los dedos estuviesen hinchados, aumentados de tamaño. El cuadro presenta predominio nocturno, despertándolo frecuentemente con la necesidad de sacudir las manos. Bueno, le estoy dando básicamente, y lo hago a propósito, una descripción del libro de un síndrome del túnel del carpo. ¿Y por qué hago esto? Para que empecemos a ver que en esta descripción del libro, en donde la semiología hace una buena disquisición de los síntomas del paciente, se puede ver todo lo que venimos conversando. La sensación de hormigueo y agrandamiento de los primeros dedos tiene que ver con las parestesias, es un síntoma neuropático, pero es de fibra beta, principalmente porque es una alucinación táctil discriminativa, la del hormigueo, y de la profunda consciente, digamos, el tema de la sensación del agrandamiento es una disparestesia, por decirlo de alguna manera, está sintiendo que se le agranda, que hay aumento de la presión en la mano, o sea que está relacionado con la vía profunda consciente, que los hace Golgi-Gurdon, lo que sería táctil discriminativa profunda consciente, fibras A beta en la periferia. Mientras que la sensación de pinchazo sí es neuropático, tiene que ver con las fibras A delta y está en relación con lo que nosotros conocemos clínicamente como disestesia, pero el dolor sordo profundo que le comienza en el brazo y llega hasta el hombro no es neuropático, y fíjense por qué. Es nociceptivo, es irradiado y es del conectivo neural. Y la explicación más sencilla que les puedo dar, además de que le va a dar positiva a las maniobras de tracción del nervio, que son maniobras, como les decía, que evalúan conectivo y no axón, es que si yo tengo un receptor que se encuentra en la punta del dedo, se anexa al nervio mediano, digamos, pasa por el túnel del carpo, pero los del antebrazo o los de la región del hombro se anexan al mediano posteriormente al sitio de atrapamiento, con lo cual un atrapamiento a nivel del carpo no puede dar un dolor neuropático del hombro porque no está apretando los axones que vienen del hombro, porque no pasan por ahí. Tendrían que bajar desde el hombro, meterse en el túnel del carpo y subir de nuevo para ser atrapados a ese nivel. Entonces, una regla para aquellos que no se encuentren tan avesados en la disquisición entre el dolor neural nociceptivo y el dolor neuropático, es que el dolor neuropático por compresión se van a hacer distales al sitio de compresión, y que los dolores nociceptivos pueden ser proximales al sitio de compresión, porque sí puede pasar que se comprima aquí el nervio y que se sensibilice el conectivo neural a proximal, porque eso sí es una sensibilización conectiva y por ende no tiene reglas neurofisiológicas. Como conclusión, y ahora sí cerrando, me parece que nos tenemos que preguntar qué estamos diagnosticando últimamente. Yo hay veces que leo y digo, realmente, ¿cómo puede ser que todavía, digamos, cervicalgia, lumbalgia, cefalea? ¿Cómo no estamos diciendo dolor nociceptivo neural, fenómeno de sensibilización central periférica? ¿Cómo seguimos hablando de dolor mecánico en específico? ¿Cómo los pacientes siguen viniendo con diagnóstico como pinzamiento, artrosis, hernia de disco? O sea, estamos tratando de hacer que la gente entre dentro de síntomas, como puede ser lumbalgia,
clasificaciones sintomáticas o clasificaciones radiológicas, y la verdad es que ninguna de los dos nos vuelven operativos a la hora de tener que hacer un tratamiento. Entonces deberíamos abandonar este tipo de diagnóstico, si es que se le puede llamar diagnóstico, ¿no? Porque yo pienso como paciente, voy y digo, me duele la columna lumbar, y el médico me dice tener una lumbalgia, me parece que me está diciendo lo mismo con otras palabras. Tener en cuenta que no hay una buena relación entre estas imágenes, y que si tenemos este concepto de que la sensibilización miofacial, neural y articular podrían ser la causa, vamos a tener mejor relación. Entonces, estos mundos de la lesión y lo funcional y lo bioquímico deberían fusionarse, estoy cerrando, no se hagan problema, y tener en cuenta que probablemente la base de estos problemas sea mecánica, no bioquímica, comience con un problema biomecánico, una falla biomecánica, algo del movimiento, y esto sensibiliza músculo, articulación y nervio, produce lesiones y dolor, y ahí tienen, fíjense la definición, sensación desagradable del dolor asociada a la lesión real o potencial, donde la potencialidad de lesión está en la falla del movimiento y no en un fenómeno de tipo bioquímico. Fíjense que acá tendrían el mundo del dolor mecánico inespecífico, y acá el del específico, relacionado con una nueva concepción de cómo podríamos ver la patología musculoesquelética desde una forma integral y teniendo en cuenta todos sus componentes. Y además esto es operativo para los programas de ejercicio que posteriormente tenemos que articular. Bueno, gracias, me pasé 2 minutos en esta. Longoni, dígame, estuve bien. Gracias, doctor Gusardo, gracias. Bueno. Hice a toda velocidad, pero bueno. Un poquito rápido, ¿no? Va a quedar grabado, o sea, estamos en el Facebook Live, así que va a quedar en el Facebook Live. Como no pudimos hacerlo al principio, igual la vamos a guardar en el canal de YouTube de Asia, de Hablar, cuando termine, así que lo pueden subir ahí. Si quieren, los disertantes se pueden poner la cámara y los audios, y también si pueden escribir en el chat sus correos, así si tienen preguntas más en particular, los pueden contactar a ustedes directamente, y también las voy a pasar para el Facebook. Bien. Lauri, ¿vos tenés las preguntas? Buenas tardes. Vamos a empezar a la tanda de preguntas. El doctor Marcos Edgar Fernández pregunta al doctor Migens: ¿existe alguna prueba neurofisiológica diferente al QTS o la RMF para diagnosticar el síndrome de sensibilización central? ¿La falta de habituación es un signo de sensibilización central? ¿La respuesta simpática cutánea serviría como prueba diagnóstica? Doctor Migens. Vale, muchas gracias. Excelente pregunta. Las pruebas complementarias tienen valor en un entorno de investigación, pero no en un entorno clínico. Es difícil que nosotros podamos pedir una resonancia magnética funcional a un paciente que viene con un cuadro de gonalgia degenerativa por una gonartrosis. Entonces, todas las pruebas a las que hace referencia el compañero tendrían utilidad en un entorno de investigación, sobre todo la resonancia magnética funcional. Las pruebas cutáneas simpáticas pueden evaluar o bien el componente simpático o bien el componente periférico, pero nos darían una valoración indirecta de lo que puede estar ocurriendo a nivel del segmento medular. Tampoco sería una prueba que nos permitiese de alguna manera realizar un diagnóstico de certeza ante un fenómeno de sensibilización central. Me gustaría poder dar una herramienta que pudiera objetivar una lesión, pero es que estamos hablando de una situación de caos bioquímico y de neurotransmisores que no es objetivable con las técnicas que utilizamos de forma estándar en nuestra clínica. De forma que tenemos que guiarnos por lo que nos cuenta el paciente, por los datos que podamos obtener de la exploración y por la respuesta a tratamientos previos, sobre todo que sean tratamientos fallidos. Le vamos a hacer otra pregunta del compañero Percy Clavijo, que da las gracias por la excelente charla y le pregunta que cuál es la diferencia entre dolor por sensibilización central y dolor nociplástico, o son términos intercambiables. Excelente pregunta también. De hecho, he querido evitar hablar de dolor nociplástico por no complicar un poco más ya una charla que yo de por sí intuía como especialmente compleja. A ver, realmente el dolor nociplástico lo que hace referencia es un término quizás más reciente en el tiempo, un término que
desarrolló la IASP, yo creo que en el año 2017, y es un término que está sujeto a cierta controversia, por hacer referencia a la presencia de dolor en ausencia de cualquier tipo de lesión objetivable. Ejemplos clásicos de dolor nociplástico podría ser la fibromialgia o como podría ser el dolor lumbar crónico inespecífico. Esos serían los dos ejemplos clásicos. No es cierto, no podemos identificar dolor nociplástico con dolor o fenómenos de sensibilización central. Podemos decir que cualquier dolor, bien sea dolor visceral, bien sea dolor nociceptivo, bien sea dolor neuropático, bien sea dolor mixto o bien sea un dolor nociplástico, puede desarrollar fenómenos de sensibilización central. A modo de ejemplo, colon irritable, estamos hablando de cistitis intersticial que pueden generar fenómenos de sensibilización central y serían ejemplos de dolor visceral. Un cuadro de gonartrosis sería un dolor de tipo mixto, ¿no? Tendríamos nociceptivo y componente neuropático, además del inflamatorio. Pero quizás el dolor nociplástico sea el que intuitivamente nos puede decir o nos puede alertar de que esa persona pueda presentar fenómenos de sensibilización central, por el hecho de que algunos ejemplos típicos o por el paralelismo que tiene con la modulación condicionada normalmente baja que señalábamos a lo largo de la charla. En resumen, el dolor nociplástico es un tipo de dolor más, quizás pueda predisponer con mayor facilidad a desarrollar fenómenos de sensibilización central, pero no son términos equiparables. Muchas gracias, doctor Míguez. Mauro, si podés dejar de compartir la pantalla, así en el Facebook. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, Flor pregunta para Gastón, ¿qué opinión tenés con respecto al bloqueo del nervio supraescapular, por ejemplo, en el caso clínico que presentaste de la paciente de 47 años operada por fractura de clavícula? En realidad es algo que se le había hecho antes y que no había tenido resultados. O sea, el bloqueo del nervio supraescapular es algo útil para muchas patologías de hombro, pero en este caso en particular la paciente se lo habían realizado en 2 ocasiones, uno con corticoide y otro con lidocaína solamente, y ninguno de los dos le había dado resultado. Bien, otra pregunta para vos, de Iván. Dice, antes que nada, bueno, felicitarte por tu intervención. Para realizar la hidrodisección, ¿se recomienda un tamaño especial de sonda o varía de acuerdo a la zona anatómica? Bien, sonda me imagino que se debe referir a agujas, ¿no es cierto? Creería, bueno, porque obviamente se utilizan agujas, no se utilizan ni sonda ni catéter, pero puede tener que ver con que, no sé de dónde se utiliza esa palabra. En cuanto a agujas se refiere, que lo había contestado en chat, mi elección generalmente son agujas 25G o 27G de diámetro. Para que ustedes tengan idea, una aguja 27G tiene 0,4 milímetros de diámetro y una 25G 0,5 milímetros de diámetro. El largo va a tener que ver con el área que querramos inyectar. Por ejemplo, en un túnel carpiano utilizamos una aguja de 4 centímetros de largo, 27G, en tanto que si queremos hacer una hidrodisección de algún nervio profundo, podemos llegar a requerir incluso una espinal en cuanto a largo se refiere. El diámetro, repito, entre 25 y 27G. Bien, en el Facebook están pidiendo para Mauro la bibliografía sobre conceptos de matriz y estímulo mecánico. Mando artículos. Y del doctor Joan estaban pidiendo la bibliografía que había presentado de su estudio al principio, si los pueden pasar. Voy a poner tanto en el Zoom, creo que ya los disertantes lo estuvieron poniendo las... A Gastón le preguntan, lo de la sonda era la sonda ecográfica. Por eso, Gastón, te digo, porque estoy mirando acá el chat. Sonda ecográfica, ok, o sea, el traductor, me imagino. Claro. O sea, bien. Ok, gracias por la traducción. Siempre no. En la enorme mayoría utilizamos una sonda o un cabezal lineal que tenga una frecuencia entre 8 y 13 MHz, que con eso nos basta para casi todas. Pero obviamente que en pacientes de un tamaño importante o zonas profundas
necesitamos el cabezal convexo. O sea que yo me animo a decir que el 90% lo realizamos con cabezal lineal y en un 10% requerimos el cabezal convexo. Bien. Después hay un comentario del doctor Rodrigo Díez Tafur de Perú, que dice: se debe considerar el origen de los fascículos y el plexo intraneural en el tratamiento de las neuropatías por atrapamiento y con esto la inyección intraneural. Pará, porque a ver, otra vez la pregunta, ¿cómo? Él hace un comentario y dice: se debe considerar el origen de los fascículos y el plexo intraneural en el tratamiento de las neuropatías por atrapamiento y con esto la inyección intraneural. A ver, no seas, primero que la inyección no es intraneural, primer detalle no menor, porque yo no estoy inyectando adentro del nervio ni entre los fascículos. Nosotros realizamos una inyección entre la fascia o entre el osteofito, entre lo que comprime el nervio y el nervio, o sea, que entramos entre ambos para liberarlo. Después, en cuanto al comentario, sí uno trata de observar con la ecografía qué área está más comprometida. Eso se puede ver según la hiperecogenicidad de la fascia, y también podemos ver qué fascículo, si contamos con un ecógrafo de alta resolución, está más o menos edematizado. En ese aspecto sí le prestamos atención. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera darle paso a la doctora Pilar Arostegui, que es la presidenta de AMLAR, y posteriormente a Joan en representación de SERMEF para que cierren la mesa. Pilar, ¿estás por ahí? Sí, Meli, buen día, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer mucho a todos los expositores. Ha sido realmente una charla, una mesa muy aprovechosa para lo que es dolor en rehabilitación. Agradecer realmente al doctor Míguez, al doctor Topol y al doctor Gusardo, que hicieron de esta mañana muy provechosa para todos los que nos dedicamos a esta área. Invitar a los asistentes a seguir asistiendo a nuestros ciclos de mesas redondas de este año. Cada mes tenemos una. Y bueno, siempre estamos de la mano de SERMEF, que ha sido una unión valiosa para poder presentar exposiciones que nos sirven actualmente y que son tan útiles para la especialidad. Gracias a cada uno de ustedes y bueno, gracias por la participación. Me sumo a los agradecimientos que ha expresado la presidenta de AMLAR. Desde SERMEF estamos sumamente satisfechos de esta alianza científica que estamos desarrollando y sumamente contentos de la acogida que tiene por el elevado número de asistentes. Es para nosotros un placer contar con la colaboración de todos ustedes en lo que es el desarrollo de actividades científicas y esperamos que esta alianza se mantenga. Animar a todo el mundo a seguir manteniéndose activos en estas webinares, en este ciclo de estado del arte tan necesario para mantener al día nuestra especialidad, y un placer haber compartido esta tarde con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el mes próximo con nuestra próxima mesa redonda. Los esperamos a todos. Bueno, gracias. Gracias por Hasta todo. luego, Hasta luego. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.